vamos a trabajar con un nuevo tema que le decimos fracciones. Las fracciones son números. A lo largo de la historia, la gente tuvo que representar cantidades. Por ejemplo, si tenían esto, escribían el número 2. Le asignaron una cantidad. Y por eso decimos que tenemos números que son enteros, ¿sí? 2 lapiceras, 5 dedos, una goma y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaba, ¿sí? Si yo tengo una pizza entera, una es un número entero porque está la pizza entera. ¿Qué pasa si yo solo comía la mitad de la pizza? ¿Cómo representaba que me había comido la mitad? Es por eso que la humanidad creó los números racionales, ¿sí? Le decimos racionales porque adentro de este conjunto de números tenemos a las fracciones y a los números decimales. ¿Bien? Entonces, los números racionales, las fracciones, surgen de la necesidad de poder expresar en números una parte de algo, ¿sí? Una parte de algo. En este caso, partes de pizza. Traje este ejemplo que lo saqué de internet. ¿Ven? Entonces tengo un medio, lo que es la mitad. Acá está dividida en 3, cada parte es un tercio, o puedo decir que me comí un tercio de la pizza. ¿Ven cómo se escribe? Un tercio. Después tengo acá que me comí un cuarto, uno de los 4 pedazos. Un cuarto lo escribo. Acá me comí un quinto, uno de los 5 pedazos. Un sexto, uno de los 6 pedazos. Un séptimo, uno de los 7 pedazos. Lo escribo así. Y acá por último tengo el ejemplo de un octavo, ¿sí? La pizza dividida en 8 partes y me comí solo uno. Es por eso que las fracciones, este tipo de números, son 2 números escritos separados por una rayita. El número de arriba se llama numerador y me indica la cantidad de partes que tomo. El número de abajo se llama denominador y me indica en cuántas partes está dividida la unidad. Y la rayita le digo línea fraccionaria. ¿Bien? Entonces, ¿cómo represento las fracciones? En este caso tengo un medio. Yo tengo que saber que a la unidad, en este caso voy a dibujar una barrita de chocolate, la tengo que dividir en 2 partes iguales o tratar de que sean lo más parecidas a 2 partes iguales. Y después tomar una, comerme una, pintar una, decorar una, ¿sí? Entonces acá tengo un medio, ¿sí? Pero también puede ser que a la unidad, en este caso, la divida en 4. Entonces voy a tomar esta unidad y la voy a dividir en 4 partes iguales, ¿sí? Si tomo una, porque el numerador me indica el 1, entonces ahora tengo un cuarto. ¿Cómo la escribo la fracción? Un cuarto, en el tipo de letra que vos quieras, ¿sí? Después tengo esta, ahora voy a cambiar de dibujito, vamos a hacer un círculo, también dividido en 4. Tengo que tratar que más o menos las partes sean todas iguales. Y tomo 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces el número de arriba me indica la cantidad que tomo. Y el número de abajo, el denominador, en cuántas partes divido la unidad. Y tengo 3 cuartos. Y para el último, voy a hacer un cuadrado. Dividido en 4, ¿sí? Con las partes iguales. Como dice que lo divida en 4 y que tome las 4 partes, que pinte todo. Entonces ahí tengo 4 cuartos. 4 cuartos. Bueno, son tantas las fracciones que podemos escribir, ¿sí? Tantas las fracciones que podemos escribir, que tenemos 3 tipos de fracciones. ¿Sí? 3 tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias,
que le digo propias cuando el número de arriba es menor que el número de abajo. O sea, el numerador es menor que el denominador. Y cuando la represento, en este caso, será una torta de chocolate con crema dividida en 3 porciones y solamente me voy a comer 2, porque el numerador me indica 2. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador y cuando la represento siempre me sobra algo. ¿Hago otro ejemplo? Un quinto, ¿sí? Entonces, el numerador es menor que el denominador. Entonces, si hago así 5, 1, 2, 3, 4, 5 y pinto una. ¿Sí? Entonces, fíjate que el numerador es menor que el denominador y si la represento me sobra algo. A esta le decimos fracciones propias. Yo le enseño una trampa a los gurises. Como la palabrita es cortita, el número de arriba es más bajito. Eso se la aprendo. Otro grupo es el de las fracciones aparentes, ¿sí? Las fracciones aparentes hay de dos tipos. Aquellas que tienen el numerador igual al denominador, por ejemplo así, o aquellas que tienen al numerador dividido por el denominador y me da un número entero. Por ejemplo, 10 dividido 5 es 2. 6 dividido 2 es 3. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de fracciones aparentes. Las que tienen el mismo numerador y denominador y las que al dividirlas me da un número entero. Esas serían la fracción. En la representación, en el dibujo, es fácil. Hago un dibujo dividido en 3. ¿Sí? Porque me lo indica el denominador. Y pinto las 3. Fíjense que pinté todo el gráfico. Esa es una forma de darme cuenta que esta fracción es aparente. Todo el gráfico está pintado. Miren esta de 4. La dividí en 4 porque el denominador me dice 4 y arriba dice que pinte las 4. Todo el gráfico quedó pintado. Eso es una fracción aparente. Veamos esta. Tengo que hacer dividido 5 la unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedó media pequeña. Pero tengo que pintar 10. No me alcanza. Entonces voy a tener que hacer otra barra igual, dividida en 5 partes. ¿Sí? Dividida en 5 partes. Y ahora sí puedo pintar 10 partecitas. Pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate que pinté todo el dibujo. Y fíjate que dije hoy, 10 dividido 5 era 2. Y claro, es 2 porque usé 2 barras. Por eso también son fracciones aparentes. Veamos este otro ejemplo. Dice ahora que hay que dividirla en 2. Una pizza de mozzarella dividida en 2. Pero tengo que pintar 6. No me alcanza. Tengo que hacer otra más. Ahí tengo 4 partes. Tampoco me alcanza. Tengo que hacer otra pizza y dividirla en 2. Ahora sí me alcanza. Para pintar 6 partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido 2 es 3. Pintamos 3 piezas. Entonces en las fracciones aparentes, todo el dibujo siempre queda pintado. A diferencia que en las propias siempre te queda una partecita sin pintar. Y el otro grupo son de las fracciones impropias. En las fracciones impropias, el número de arriba es mayor que el número de abajo. El numerador es mayor que el denominador. Y cuando las represento, o sea que tengo que buscar unidades divididas en 2, porque es lo que me indica el denominador, y pintar 7. 1, 2, tengo que hacer otra más. 3, 4, 5, 6. Y acá sí voy a pintar 7. Voy a pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta que una fracción es impropia? El numerador más grande, mayor que el denominador. Y cuando represento uso muchas unidades, pero hay una que me queda siempre incompleta. ¿Bien? Entonces, como la palabra impropia es más larga que la palabra propia del ejemplo anterior que les enseñé, yo le digo a los alumnos que es la palabra más larga, el número más grande. La palabra cortita, el número de arriba más chiquito. ¿Sí?
Entonces, las fracciones impropias, vamos a escribir otra. Por ejemplo, vamos a escribir 5 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Una unidad dividida en 3 y tengo que pintar 5. No me alcanza porque tengo 3. Voy a tener que hacer otra y ahora sí me alcanza. Fíjate que pinto todas estas, 4, 5 y me sobra. ¿Cómo reconozco una fracción impropia? Porque son más grandes que la unidad, ¿sí? Son mayores que la unidad. Uso varias unidades y una siempre me va a quedar incompleta. Uso más que una unidad, tengo que hacer otra, tengo que hacer 2 y una queda incompleta. ¿Bien? A este tipo de fracciones, que las llamamos impropias porque son mayores que la unidad, las puedo convertir a número mixto, ¿sí? Entonces yo voy a volver a copiar esta fracción, que es 7,2. ¿Y cómo la transformo en un número mixto? ¿Y cómo digo que es un número mixto? Y cuento. ¿Cuántas unidades enteras pinté? 3. 1, 2, 3. Entonces lo hago un número grande y la raya fraccionaria vea como en el medio. Este número lo hago grande. Y la raya fraccionaria acá. Porque de acá, de esta acá, solo pinté la mitad. O sea que pinté una de las dos partes. Solo pinté una de las dos partes. Y así obtengo el número mixto. Esto es lo mismo, por eso le pongo igual. Esto es lo mismo que esto. ¿Bien? Vamos con la otra. 5 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos dibujos enteros pinté? 1. Bien grande el número. Le hago la línea fraccionaria. Y de la otra pinté 2 de las 3 partes. 2 tercios. ¿Se entiende? Entonces, para pasar de un número, de una fracción impropia a un número mixto, ¿yo qué tengo que hacer? Primero el dibujo. Y si me aburro de hacer el dibujo para saber cuántos pinté enteros y qué parte pinté del último, puedo hacer una trampita. ¿En qué consiste esa trampita? Pero no digan nada, que yo se las enseñé. Digo, 7 dividido 2 es 3. 7 dividido 2 es 3. 3 por 2, 6, me sobra 1. Pongo el 1 y al lado pongo el mismo número. Les doy otro ejemplo. Vamos a poner 5 cuartos, ¿sí? Entonces digo, 5 dividido 4 es 1. Para eso hay que saberse las tablas, las multiplicaciones y las divisiones. Vieron que matemática es la mala de la película. Va todo enganchado. 5 dividido 4 es 1. Y me sobra, 4 por 1, 4. Me sobra 1. ¿Sí? Y pongo el mismo número acá abajo. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, si quiero hacerlo al revés, tengo el número mixto y quiero pasarlo a una fracción impropia, es más fácil todavía. Hay que saberse las tablas nada más. Digo, 3 por 1, 3. Más 2, 5. Pongo el 5 arriba y abajo pongo el mismo. Veamos otro ejemplo. 2 enteros, 1 cuarto. ¿Sí? Y digo, 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. Y abajo dejo el mismo. Y ahí pasé de número mixto a fracción impropia. Y el último tema que les quería enseñar es el de las fracciones equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué digo fracciones equivalentes? Porque acá uso la palabra equi, que quiere decir igual. Y valentes quiere decir valor. Bueno, antes de explicarles las fracciones equivalentes, quiero que lo vean en un ejemplo. Acá tengo 100 pesos. Es lo mismo que diga 2 billetes de 50 y es lo mismo que diga 5 billetes de 20 pesos. Fíjense en que en todos tengo el mismo valor. En esta cantidad, en esta y en esta tengo 100 pesos. Lo que pasa es que usé billetes diferentes. Con las fracciones ocurre lo mismo. Pueden ser distintas las fracciones, pero pueden ser iguales. Pueden ser equivalentes, tener el mismo valor. Fíjense este ejemplo. La represento. Elijo una unidad, en este caso un cuadrado, lo dividí en 2 y voy a pintar una sola parte. ¿Sí? Ahora, represento esta fracción. La divido en 4 y solo pinto 2 partes. En ambos lados, en ambos cuadrados, me quedó la mitad pintada.
Por eso, son distintas las fracciones, pero equivalen a lo mismo. En las dos se pinta la mitad de la unidad que vos elijas, en este caso el cuadrado. Veamos otro ejemplo. 1/3, 6, 2/6, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, una pizza la divido en 3 y pinto una. Entonces, la dividí en 3 partes y pinto una. Vuelvo a hacer la misma pizza, pero en vez de dividirla en 3, la voy a dividir en 6. ¿Sí? 6. Y voy a pintar 2. Fíjense que pinté lo mismo. ¿Sí? Entonces, 1/3 y 2/6 son equivalentes. Las fracciones son distintas, pero al representarla me ocupan la misma parte pintada. Entonces, esto para hacerlo en un gráfico. Ahora, si yo ya quiero ir un poco más rápido, hay dos formas de obtener fracciones equivalentes, ¿sí? Una es multiplicando y otra es dividiendo. Bueno, algunos hacen así el signo de dividir y el signo de por algunos lo hacen con un puntito, ¿sí? Son dos formas de expresar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2/3 y quiero buscar una fracción equivalente y como los números son bajitos, me conviene multiplicar. Pienso un número. Lo pienso en mi cabeza, pero lo voy a anotar acá para que ustedes lo vean. Pienso en el 3. Entonces multiplico al numerador y al denominador por el 3. Y digo, 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Esto y esto es equivalente. ¿Sí? Ahora, pienso otro número, el 4, ¿sí? Lo pienso al 4. Por este ahora estoy pensando en el 4. Entonces multiplico a este número por 4. 2 por 4, 8. 3 por 4, 2. Otra fracción equivalente. Ya tengo 3 fracciones equivalentes, ¿sí? Pienso otro número, 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. Y ya escribí 3 fracciones equivalentes a este número. Y puedo seguir hasta el infinito y más allá, porque el número que yo vaya pensando pueden ser infinitos, o sea que las fracciones equivalentes son infinitas. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo te doy este número? Este número es muy grande. Para seguir multiplicándolo, van a quedar números muy grandes. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Dividirlo. Entonces, por ejemplo, lo puedo dividir por 2, ¿sí? Lo divido por 2. Pienso en el 2. Lo divido por 2. 100 dividido 2, 50. 120 dividido 2, 60. ¿Se entiende? Entonces, estoy achicando la fracción, pero siguen siendo equivalentes. Por ejemplo, ¿puedo seguir dividiendo esta o puedo seguir dividiendo esta? ¿Sí? Entonces digo, 50 dividido 2, por ejemplo, 50 dividido 2 es 25. Y 60 dividido 2 es 30. Bien. Puedo dividir cualquier división en lo que tienen para dividir. Acá, por ejemplo, puedo dividir por 10. Si a 100 lo divido por 10, me va a dar 10. Y si a 120 lo divido por 10, me va a dar 12. Y ahí ya escribí 3. Y puedo seguir escribiendo muchísimas más. ¿Se entiende? Bueno, estos eran los temas que yo les había dado de fracciones. ¿Qué es una fracción? ¿Cómo representamos fracciones? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo las leemos a las fracciones? ¿Cómo se representan? ¿Cómo se leen? Sabemos que también dijimos que había tipos de fracciones, las propias, las aparentes, las impropias, y que a las impropias las podíamos representar con número mixto. Y lo último fue lo de las fracciones equivalentes. ¿Sí? Bueno, cualquier consulta me preguntan. Besos, chau, chau.